Hola amigos, yo soy Fercho, ¿cómo estás? Es un gusto saludarte. Pues quiero platicarte que me quise poner a prueba sobre todo mi paciencia y fui a visitar a los ateos más tóxicos que conozco en internet. Si tú crees que los ateos de YouTube son tóxicos, no conoces a los que te voy a mencionar. Probablemente algunos ya lo sepan, estoy hablando de los grupos de Facebook. Ahí son grupos que literalmente dedican sus horas a insultar a un ser que según ellos no existe. Básicamente publican blasfemias y burlas contra cualquier creyente. Realmente no entiendo mucho su lógica, pero bueno, entré para ver qué es lo que estaban mencionando y cuáles eran sus argumentos modernos para ver si me enteraba de algo nuevo. No, básicamente no evolucionan, ¿no? Están en la misma de hace 50 años o hace 20 años, no lo sé. Realmente me estuvo acosando uno de los administradores de uno de estos grupos bastante grande de Facebook. Probablemente nos vengan aquí a tundir. Y me decía que era científico, que tenía más de 10 años de experiencia, que tenía posgrados, másters. Básicamente él era un erudito, ¿no?, en el campo de la ciencia. Así que acepté el debate, pero desafortunadamente fue bastante penoso. Les voy a dejar el debate, pero sí les aviso que está muy por debajo del nivel que se esperaba, científicamente hablando. Inclusive hay un punto que realmente no lo comprendo. Le mencioné la primera ley de la termodinámica y no la conoce. Y eso es algo de secundaria. Inclusive en la primaria creo que lo llegan a ver actualmente. Y no la conoce. Se los voy a dejar aquí para que la puedan leer. Pero ni siquiera eso supo. Y básicamente no ofreció ningún elemento académico al debate más que sus intentos de insultos o falacias que realmente ni siquiera le vi el caso a rebatirlas porque eran pues bastante malas. Y lo peor es que ni siquiera es bueno debatiendo, o sea, no conocen el manejo de los tiempos, no maneja un debate, no tiene ninguna experiencia en el debate. Bueno, pues ustedes lo van a ver, realmente qué penoso trabajo hizo. Y sobre todo, bueno, pues al final se molestó porque pues hizo un papelón en el debate, pues básicamente salió mentando madres del grupo y nos amenazó. A mí particularmente me amenazó que iba a subirlo a sus redes sociales porque tenía unas redes muy importantes. Lo van a oír al final del debate porque ahí nos lo está sentenciando directamente. Bueno, pues yo simplemente me quedo con la reflexión de que si este tipo de gente son los que lideran a los ateos, estamos en lo correcto, amigos. No hay de qué preocuparnos. Somos realmente personas iluminadas porque estas personas que dicen ser científicos realmente no tienen nada, absolutamente nada. Los dejo con el debate. Hasta luego. Muy bien. Yo soy Fercho y esto antes era Destruyendo el Ateísmo. Ahora todavía no decido bien el nombre del canal. Estamos con Daniel Vargas. Vamos a hacer un debate académico, ya que me dice que es una persona con preparación en física y en otras materias científicas. Y vamos por cuestiones de comodidad del debate y para que no tengamos ningún inconveniente, vamos a cronometrar el tiempo. Y bueno, vamos a empezar. Si me permites empezar yo, voy a tomar mis 5 minutos. ¿Estás de acuerdo, Daniel? Totalmente de acuerdo. Adelante. Vale, lo voy a empezar a cronometrar justamente ahora. Muy bien. Mira, el punto de este debate, sobre todo, yo no me gusta que se centre en la pregunta de si Dios existe o no existe, ya que básicamente esta pregunta no tiene tanto sentido, ¿vale? Es como tener una respuesta a priori de decir, pues no existe o sí existe, y realmente no nos lleva a ninguna parte. El punto, la pregunta central de este debate es mucho más interesante decir cuál es el origen del universo. Hay dos posibilidades. Una, que el universo sea causado por fuerzas naturales, ¿vale? Que sea perfectamente explicable por modelos naturalistas, algo que se llama naturalismo, básicamente. O dos, que sea generado por un ente inteligente, un ente creador. Este ente creador, pues básicamente podríamos definirlo como Dios, porque es un ser inteligente que no necesita ser causado, es un ser causado, que no
que no necesita del tiempo, del espacio para existir. Por eso me parece importante centrar el debate en este tema. Ahora bien, el universo como tal sabemos que tiene un comienzo, que tiene un origen. Esto lo demostró precisamente, bueno, entre otros, Georges Lemaitre, sacerdote católico, hace menos de 100 años apenas, cuando él propuso la teoría del Big Bang o el átomo primigenio, como le llamaban en ese entonces, lo cual estaba totalmente en contra de las creencias de los científicos de la época. El propio Albert Einstein estaba totalmente tan en desacuerdo que modificó su modelo relativista para que el universo no tuviera que estarse expandiendo, porque es lo que predecían sus cálculos matemáticos, precisamente agregando una constante cosmológica. Años después, tras la abrumadora evidencia que dieron los científicos como Edwin Hubble y otros más, además de, pues, se descubrió el fondo de microondas. Bueno, pues básicamente tras esto, Albert Einstein reconoció que la constante cosmológica fue el peor error de su carrera, ¿sí? Y que, bueno, reconoció que era una equivocación monumental. Hoy en día casi ningún científico se opone a la creencia o a la afirmación de que el universo tiene un comienzo. Ahora bien, frente a este comienzo, el ateísmo trata de plantear algunas cuestiones que bueno, no tanto el ateísmo, más bien el naturalismo, porque el ateísmo básicamente es una creencia en que no existe Dios, aunque yo sé que tendrán algunas otras definiciones ahí, pero bueno, vamos a dejarlo eso de lado y vamos a centrarnos en el naturalismo. Naturalismo diría que el universo tiene causas naturales y por eso existe, que no es necesario un ser inteligente para crear este universo. Sin embargo, todo lo que observamos y entre más observamos el universo resulta ser abrumadoramente complejo y específico, de manera que los científicos más brillantes del planeta y de la historia solamente ven tres posibilidades para nuestro universo. La primera es que es un universo que pues ha surgido del azar, básicamente es aleatorio. La segunda, que las constantes del universo, las leyes y todo lo que compone nuestro universo son cosas necesarias. Esta segunda parte prácticamente no tiene ningún sustento y casi ningún científico argumenta esto, ¿no? De que las cosas sean así por necesidad, es decir, que no pudieran ser de otra forma. Inclusive, científicos ateos han hecho modelos en la computadora con otras constantes para demostrar que el universo de otras maneras sería posible. Así que, pues no puede ser por necesidad. La tercera es que el universo es diseñado por un ser inteligente, con voluntad y con capacidad. Y bueno, la única contra que tendría esto, que es bastante evidente, es la aleatoriedad. Pero como es tan imposible aleatoriamente que suceda esto, solamente les ha quedado responder con la cuestión de, disculpa, tuve que recortar un segundo. Nada más No para pasa nada. concluir, los últimos 30 segundos, nada más para concluir. Aleatoriamente es tan imposible que suceda esto que se ha tenido que recurrir al multiverso, del cual no hay ninguna evidencia científica. Bueno, con eso acabo mi tiempo. Si gustas comenzar con el tuyo. Me dices cuando estés listo. Ok, estoy listo. Bueno, aquí anoté varias cosas. Lo primero es el argumento de solo hay un número limitado de explicaciones. A mí me parece que eso es un poco incorrecto y de hecho es un poco cerrado de mente incluso afirmar que solo hay dos o tres explicaciones posibles. Porque realmente, si lo analizan, ni siquiera hace falta incluir la física, incluir las explicaciones empíricas o físicas de las teorías que proponen los científicos. Si lo piensan desde un punto de vista incluso filosófico, ¿por qué van a haber solo tres explicaciones posibles? En realidad hay un número infinito de explicaciones. Y si lo pensamos, podemos decir que el universo es una simulación, un cerebro de Boltzmann, un holograma, e incluso el estornudo de un unicornio cósmico de dimensiones incomprensibles. Y el simple hecho de no poder medir eso ni comprobar
que no existe algo así, las convierte en opciones perfectamente factibles, al igual que la idea de un creador inteligente. Así que primero decir que solo hay dos o tres opciones es incorrecto. Segundo, y el argumento de que muchos científicos han sido creyentes a lo largo de la historia, bueno, ese ya está refutado hasta el cansancio y se refuta con el simple hecho de que ellos obtuvieron sus teorías científicas utilizando el método científico. No importa en lo que creyeran. Si los científicos creían en Dios, en el pastafarismo, en lo que sea, es tan irrelevante como el equipo de fútbol que siguieran. Eso no importa porque utilizaron el método científico para llegar a la ciencia, no la Biblia ni la religión. Entonces no veo por qué mencionar a los científicos que afirmaban ser creyentes como una prueba de que Dios existe, ni siquiera como un indicio. Eso además es hacer una falacia ad hominem que me parece algo bajo, ¿verdad? No tiene ninguna razón de ser. Y siguiendo por el tema del Big Bang, tú mencionabas a Lemaitre. Bueno, hay que saber que también el Big Bang es una teoría que ha evolucionado mucho, no se parece en nada a lo que proponía Robert Lemaitre al principio. Como tú mismo dijiste, y después llega Hubble, después llega el fondo cósmico de microondas, un montón de progreso realizado por cientos de científicos, no solo por uno. Por eso es tonto adjudicar una teoría a una sola persona. Llegan muchos científicos y van haciendo evolucionar esa teoría hasta el punto de tener lo que conocemos hoy en día, que es una teoría completamente distinta a la inicial, igual que pasa con la evolución, igual que pasa con la genética. Hay muchas cosas que van avanzando con la historia y con el tiempo. No se puede adjudicar a una sola persona. Ya por último, para terminar, el tema de que el universo está sujeto a unas variables tan perfectas, o sea que el universo es tan perfecto que no hay otra explicación que el diseño inteligente. Eso no es cierto. El universo en realidad no es como un punto que de pura casualidad nos tocó estar ahí. En realidad hay un número infinito de universos que pueden albergar vida y eso diluye ese razonamiento de un universo perfecto, casual, que solo pudo ser diseñado por un creador inteligente. Realmente, en el infinito de posibilidades de universos que pueden albergar vida, pues el nuestro sería uno más del montón. Y eso hace que las posibilidades, que esa super casualidad de la que se habla, pues no exista. El universo es como es porque las leyes físicas son así. Y bueno, eso sería lo último. Para empezar, puedes tomar el turno ya si quieres. Ok, dame un segundito para poner mi cronómetro. Y ok, listo, aquí voy. Muy bien. Mencionaste algunos puntos que quiero tratar. Primero dices que puede ser cualquier cosa el origen del universo, como el estornudo de un unicornio. Bueno, esto ya rebasa el término de racional, ¿vale? Aquí ya no estás razonando correctamente, simplemente estás proponiendo cualquier cosa, y en esas cosas también entraría el término de Dios. Entonces, básicamente, pondrías tu planteamiento en el mismo nivel que cualquier cosa, incluyendo un unicornio rosado estornudando. Segundo, esta parte realmente no trabajamos con esto, ¿vale? Somos seres humanos que trabajamos con razones suficientes, por tanto, estos universos que mencionas serían básicamente descartables. Segundo, hablas de un universo simulado. Bueno, un universo simulado, aunque no fuera exactamente como en la Biblia, sería producto de un ser inteligente. Lo mismo que otros tipos de universo, inclusive, por ejemplo, Wolfram plantea un algoritmo que sería el responsable del universo. Y dicho algoritmo, pues básicamente sería producto de un ser inteligente. También mencionas sobre el multiverso, ¿no? Dices que, bueno, hay una cantidad infinita de universos y que, bueno, en cualquiera de ellos podría haber vida o en muchos de ellos podría haber vida. Sin embargo, no tenemos ninguna evidencia del multiverso. Mucho menos aún tenemos una evidencia de que pudiera surgir vida en un universo ligeramente distinto al nuestro. Esto sería
como plantear que pudiera existir otra reina Victoria. No tenemos conocimiento de nadie por el estilo, ¿vale? Sería pues básicamente apelar a una falacia de ignorancia, decir, bueno, el hecho de que no sepamos probablemente pues puede ser que sí o puede ser que no, para mí es sí, entonces realmente no tenemos ahí un argumento real. Respecto al origen del universo como tal, sí me gustaría centrarnos en aquellas cosas que sean verificables científicamente. Científicamente, efectivamente, tenemos constancia de que nuestro universo tiene un comienzo y que este comienzo no obedece a cuestiones que podamos analizar en nuestros cálculos científicos de hoy en día. Es decir, la naturaleza hoy en día, por lo menos dentro de nuestros conocimientos, no está creando universos. Por eso es que podemos atribuir perfectamente esto a una fuerza que supera a las leyes que hay en nuestro universo. Por lo tanto, bueno, sería más factible hacer como Sean Carroll, que dice, bueno, hay un universo madre que es atemporal, que es espacial y que crea universos de manera natural. Vale, básicamente él tiene una creencia de Dios, un Dios impersonal, un Dios más al estilo de Einstein y de Spinoza. Perfecto, yo no tengo ningún problema en que empiecen a plantear esto. Pero sin embargo, pues tenemos que entender que esto sería una creencia al final de cuentas, porque no hay ni siquiera una evidencia de esto. Sería una creencia y estarían en el mismo nivel de creencia que tienen los cristianos. Por eso es que el cristianismo no solamente te da una solución al origen del universo, sino que además te da una solución al orden, a la belleza, a las matemáticas del universo, a la física que aplica en nuestro universo. Te da una solución a la moral, al bien, al mal, a la verdad, a la justicia. Todas aquellas cosas que como seres humanos damos por sentado, pero que en el modelo naturalista no tendría ningún sentido. En el mejor de los casos dirías, bueno, yo tengo una posible explicación que no está demostrada científicamente ni parece ser demostrable y de hecho no cumple el criterio de falsabilidad respecto al origen del universo, pero eso sería más meramente una creencia, no es realmente una teoría científica ni una hipótesis siquiera. Básicamente es una creencia que dices, bueno, no estoy de acuerdo con el cristianismo y yo planteo mi propia creencia. Y está bien, cuando tienes una creencia podemos contrastarlas y podemos ver quién tiene la razón. A mí me gustaría preguntarte cuál es tu creencia, particularmente en qué crees tú, cómo se originó el universo, más que me digas que cualquier cosa es posible, hasta un unicornio rosado estornudando. Esto, bueno, pues ya raya el límite de lo absurdo. Y bueno, pues hasta aquí mi comentario. Continúas. Muy bien, sobre lo primero que mencionaste, de que vamos a pegarnos a la parte científica del razonamiento, me parece perfecto, principalmente porque es de hecho mi fuerte, el punto en el que estoy especializado, así que vamos a pegarnos a eso. Sobre la pregunta de cuál es mi creencia, desde el mismo punto de vista científico, el ateísmo al que yo apelo es en el que prefiero centrarme, de hecho, en lo que es razonable, ya no solamente empírico, porque desde luego que las hipótesis no siempre van a ser 100% confirmables mediante el método científico, sino en aquello que por lo menos presente indicios desde el punto de vista objetivo y antiintuitivo de la ciencia moderna. De este modo y en este contexto, tengo que mencionar lo que dijiste sobre que por ejemplo, un universo simulado tiene que ser el producto de un diseño inteligente. Ese es un pensamiento anticientífico. ¿Y por qué lo digo? Vamos a mencionar el tema de el deep learning y los algoritmos genéticos. Esto es un campo de la informática que existe hoy en día y básicamente consiste en crear una inteligencia artificial que ni siquiera el mismo programador sabe cómo funciona. Es decir, una inteligencia artificial que sigue unas leyes sencillas y a partir de esas leyes sencillas que están en un principio, eh, desarrolla un software, desarrolla una inteligencia, una función y no necesariamente tiene que estar esa función diseñada por una mente inteligente, sino que surge naturalmente de las leyes que tiene intrínsecas en un principio. Y ahora tú me puedes decir, es que esas leyes tienen que haber sido creadas por un diseñador inteligente. Una vez más, no es necesario. Y sabemos que las leyes
fundamentales del universo, nuevamente apegándonos al método científico, pueden perfectamente explicarse mediante esquemas como el modelo estándar, la teoría de Wolfram, que si bien en cierto son hipótesis nuevamente, el hecho es que compiten directamente contra la existencia de Dios. No hace falta ver a Dios como algo obligatorio, como algo y que si no es eso, no puede haber nada más. De hecho, hay muchas otras opciones. A mí me parece que son los creyentes los que son un poco mente cerrada al afirmar o creer que Dios es sí o sí la única opción razonable. Ok, luego seguimos con el tema de que el universo es perfecto. Esto tampoco es una afirmación correcta. Dios no es necesario para afirmar que el universo es perfecto, porque el universo no es perfecto, es entrópico, es caótico, es relativo. Ni siquiera un Dios podría ser omnisciente debido a la relatividad y debido a que dependiendo del medidor y de su velocidad relativa, observa un tiempo diferente. Así que ni siquiera, o sea, ya mismo la ciencia está demostrando que un Dios omnisciente no podría existir, ni tampoco omnipresente. Y por consiguiente tampoco omnipotente, porque no podría estar en todos los lugares a la vez, ni ver todo a la vez. Y el universo no necesita, no necesariamente es perfecto, como lo quieren poner los creyentes, como algo divino que solo puede ser producto de un diseño inteligente. No, el universo es de hecho objetivamente bastante caótico, así que de tal modo que nuestro surgimiento, el surgimiento de la vida, puede ser perfectamente explicable con las leyes de la bioquímica, con la evolución, la selección natural, porque ya no se le llama evolución, se le llama selección natural. Se puede explicar con los procesos de generación de oligoelementos dentro de los astros. Se puede explicar hasta el inicio de los tiempos, de modo que solo queda por explicar el origen del universo como tal y de toda la materia. Pero esto no implica que el universo sea perfecto, que tenga que ser producto de un diseño inteligente. Al contrario, y el hecho de que exista esa explicación compite contra la idea de Dios. Creo que ya se me acabó el tiempo, así que prosigue. Perfecto, muy bien. Comienzo con mi tiempo. Dijiste un par de errores. El primero mencionaste sobre la inteligencia artificial. Bueno, deberías de saber que la inteligencia artificial fue diseñada, no es algo que ocurra espontáneamente en la naturaleza. La inteligencia artificial fue diseñada, de los que estás hablando, ¿sí? De los algoritmos evolutivos y demás. Se requirieron parámetros iniciales para poder generar estos algoritmos evolutivos y esa inteligencia artificial. Por lo tanto, el argumento ahí pues queda refutado. También hablas de que Dios no es la única posibilidad. Estoy de acuerdo, no es la única posibilidad, es la más plausible, ¿vale? De otra manera, tendríamos que, por navaja de Ockham, quedan descartadas, tendríamos que pensar que hay un mecanismo que crea universos, que hay un mecanismo que crea la vida, que hay un mecanismo que crea el orden, que hay un mecanismo que crea la inteligencia humana, que la mente humana, la conciencia humana, que hay todos estos mecanismos y que tendríamos que explicar cada uno de estos mecanismos, lo cual, bueno, pues para nuestro nivel de conocimiento actual no es posible, ¿vale? Es imposible y por navaja de Ockham, cualquier planteamiento que hagas refiriendo a múltiples mecanismos desconocidos que tal vez en un futuro llegues a entender, esto sería descartable por navaja de Ockham. También mencionas que el universo no es perfecto, sin embargo, caeríamos en un problema ahí de definición. ¿Qué es lo que es perfecto y qué no? Básicamente, la definición de perfección se refiere a algo que puede cumplir su propósito. El propósito del universo, básicamente, de acuerdo a la cosmovisión cristiana, es crear al ser humano, crear seres inteligentes, capaces de interactuar con Dios. Por eso es que el universo es perfecto tal como existe, porque estamos aquí. De otra manera, sería imperfecto únicamente de la manera que no existiéramos los seres humanos, que no existiéramos seres conscientes capaces de entender e interactuar con Dios. Respecto a que si el universo tiene caos, que si tiene desorden, bueno, claro, de hecho, el principio de entropía es precisamente lo que nos dice, que el universo sería una masa de partículas
inerte, que no tendría ninguna interacción de ningún tipo y sería imposible la vida, sería imposible la formación de estrellas, de galaxias. Todo lo que observamos en el universo sería imposible, sería una simple sopa de partículas inertes donde si fuera eterno, de hecho todas las interacciones ya se hubieran agotado y estaría ahí un bloque completamente sin ningún cambio. Te pedí hace rato la evidencia del multiverso, pero pues realmente, como sabrás, no existe ninguna evidencia, sino es una mera creencia al respecto. Ahora bien, ¿por qué decimos que Dios es la explicación más plausible? Bueno, básicamente porque todo encaja perfectamente bien, ¿vale? Si hay un ser creador, ¿sí? Que ha creado el universo para que sea tal como es, bueno, tiene todo el sentido que haya leyes físicas, que haya el universo tenga valores discretos, que la supersimetría de las partículas subatómicas funcionen en la manera en que funcionan. De otra manera, con una pequeña variación que tuvieras, por ejemplo, en la fuerza nuclear débil, simplemente los átomos no podrían existir. Y si no existen los átomos, no existirían las moléculas, ni tampoco existiría ninguna forma de vida. No existirían las estrellas, no existirían las galaxias, no existiría nada de los elementos que conocemos. Simplemente sería, como te dije hace rato, una simple sopa de partículas inertes, si fuera simplemente por procesos aleatorios, ¿sí? La entropía nos dice que no habría ningún orden, a donde viera sería exactamente lo mismo, de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo, todo sería exactamente igual, no habría ningún cambio, ninguna modificación. Respecto a esto, la teoría que dice que fuimos creados por un ser inteligente es la más plausible. De hecho, los científicos actuales, inclusive ateos, lo aceptan. Inclusive Dawkins, famoso ateo, nos dice que, bueno, pues la vida en la Tierra es más probable que sea producto de una civilización alienígena a que haya surgido por azar. El universo es más probable que sea un universo simulado a que sea un universo que simplemente surgió por azar. Me quedan 30 segundos, pero bueno, hasta aquí lo dejo. Continúa tú. Ok, voy a tratar de rebatir un poco todo, no sé si me den los 5 minutos, de hecho por eso no rebatí lo del multiverso en el turno pasado, pero bueno, vamos a comenzar por el hecho de esa perfección que insistes en utilizar como evidencia de un diseño inteligente. Ese todo es como es, y si fuera de una forma distinta no existiría la vida, es un argumento un poco falso. Creo que esa información está un poco basada en documentales y videos de internet, y al final de cuentas no culpo el tener esa idea porque los divulgadores también tienen un poco de culpa al no explicar muy bien cómo funciona la entropía. Cuando yo quiero explicarle la entropía a una persona que no tiene conocimientos amplios en física, suelo hacerlo como un metrónomo. Imagina que el universo es como un metrónomo que va haciendo tic-tac, tic-tac, tic-tac. Cada vez que hace un tic, se genera en una lona infinita números aleatorios. Y donde hay números más grandes, ahí hay más posibilidades de encontrar una partícula, un electrón, un bosón, lo que sea. Y, ok, ¿qué es lo que hace esto? Que como el universo se expande, como la energía se va disolviendo alrededor de este universo cada vez más grande, esto es a lo que llamamos la entropía de forma coloquial, el hecho de que el universo se va volviendo cada vez más homogéneo. Sin embargo, esta entropía no necesariamente tiene que ser algo casi puesto con bisturí. Podrían muchas variables del universo y muchas constantes ser muy diferentes y perfectamente albergar la vida. Creo que es un poco una cuestión de comprensión profunda del tema. Y de hecho, como mencionaba antes, aquí a tus compañeros, ahí entra un poco la teoría de los universos de Freeman Lemaitre Robinson Walker, que cambiando las variables del universo, podemos generar diferentes universos en los cuales puede existir perfectamente la vida y de los cuales tendríamos que escoger entre uno o el otro para saber en qué universo vivimos nosotros. Esto es una teoría física totalmente aceptada y totalmente estudiada, no es algo que me estoy inventando, lo pueden investigar si quieren. Y esto va un poco ligado a la métrica del universo, de hecho lo investigamos por medio de la luz, viendo si la luz se curva en largas distancias
Y, y básicamente cambiando estas variables se pueden generar universos con diferencias tan radicales como que uno tiene forma esférica y otro es plano e infinito. Esto es una diferencia totalmente radical y aún así no impide la existencia de vida. Así que de nuevo volvemos a que no es un universo precisamente perfecto, que solo ese puede ser y ya. Y incluso dentro de sus mismas leyes podemos variar cosas y aún así la vida puede existir, aún así nosotros podemos existir. Así que no es como que sea un diseño perfecto, inteligente que está ahí y que esas variables si se modifican un poco, entonces no existiríamos y que la entropía si fuera diferente el universo sería sólido. No, eso es falso, son ideas que están un poco mal estructuradas. Luego, lo de la navaja de Ockham. Bueno, aquí voy a poner algo rápido y muy sencillo que quiero que analices. Si utilizamos la navaja de Ockham, que es el principio que dice que la explicación más sencilla es casi siempre, si no siempre, la correcta. Ok, si tenemos modelos matemáticos, científicos, que describen cómo el universo pudo surgir, ya sea de la eternidad o de la nada, y que pueden perfectamente explicar la materia existiendo de forma eterna, tanto hacia el futuro como hacia el pasado, ¿para qué se necesita Dios? ¿Qué es más fácil dentro de la navaja de Ockham? ¿Decir que fue la materia y la energía la que siempre existió o que un diseñador inteligente mágico con alguna especie de proceso extranatural creó el universo? Utilicemos la navaja de Ockham ahí. Prosigue. Muy bien, muchas gracias. Muy bien, vamos a tocar algunos temas que mencionaste. Hablas que de la geometría del universo. El problema es que la geometría del universo no se refiere a las constantes y a las leyes que lo rigen. La geometría del universo básicamente es un modelo de cómo describir al universo o cómo podría ser. Esto realmente no quiere decir que porque un universo sea plano o un universo sea esférico, nos daría diferentes universos. Aquí lo que estamos describiendo es nuestro propio universo, el cual no sabemos si es plano o si es forma de donut. No tenemos esa explicación. La geometría del universo no se refiere a que pueda existir otro tipo de universo, se refiere a que nuestro universo podría ser de diferentes maneras, pero no sabemos todavía cuál es. Respecto a las constantes, pues realmente no las estás tocando, las constantes del universo, y también me gustaría que dieras alguna evidencia de que la vida sería posible en un universo distinto. Esto, bueno, desde el punto de vista científico, lógico y racional, no parece posible demostrarse, no parece ser demostrable, sinceramente. Si tú tienes alguna evidencia de que algún universo distinto pudiera dar origen a la vida tal como la tenemos aquí con nosotros, bueno, bienvenido tu explicación, me gustaría escucharla. También habla sobre el modelo del universo eterno, que si pudiéramos tener un modelo de universo eterno, entonces funcionaría bien. El caso es que no existe tal modelo. De hecho, cuando hablamos de modelo, bueno, sabemos que puede existir cualquier cosa, podemos inventar lo que quiera, porque al final estamos en el terreno de las matemáticas inventadas, ¿vale? Y de inventar se trata, podemos inventar cualquier cosa. Inclusive, te habían ya mencionado el teorema de Gödel, en el cual plantea la existencia de Dios a partir de algoritmos matemáticos, lo cual es perfectamente compatible con lo que tú estás diciendo. Entonces realmente podemos inventar lo que queramos en matemáticamente hablando, pero un modelo que se corresponda con la realidad, que tenga una demostración empírica, realmente no lo tenemos sobre un universo eterno. Inclusive se ha planteado con filósofos de la talla de William Lane Craig que el modelo Vilenkin podría ser un universo o un multiverso eterno. Sin embargo, el propio Vilenkin demostró o declaró que realmente esto no era así, que simplemente estaban malinterpretando. Y él mismo dice que aún en el caso de un multiverso se estaría enfrentando, permítame un segundito, perdón, es que pasan muchos carros aquí. Aún en un multiverso hipotético se estaría teniendo el problema de la entropía, la cual, a pesar de que fuera eterno, ya habría alcanzado el punto máximo de entropía y sería algo inviolable. Inclusive en un universo
de tipo Big Bounce, ¿sí? Este universo que se expande, después se contrae hasta una singularidad y se vuelve a expandir, los cálculos matemáticos de Minkowski nos demuestran, y él mismo lo declara así, que cada rebote la entropía se incrementaría, de manera que sería imposible un universo eterno. No hay ningún modelo que nos hable de un universo eterno. Básicamente, cuando hablamos de un universo eterno, estaríamos hablando de un universo con sucesos infinitos hacia el pasado. El infinito, sabemos que un infinito actual de objetos es imposible, ¿vale? Va en contra de la propia definición de infinito, porque si ya llegamos hasta este punto con todos los sucesos posibles, entonces ya son un número finito de sucesos, no infinito. De hecho, la única vía de escape de esto sería lo que propone Sean Carroll con su universo madre, un universo que simplemente no cambia, no tiene ningún suceso en el tiempo, sino que despide sucesos hacia el futuro o hacia el pasado, pero que en sí mismo no presenta ningún suceso. De manera que ese universo hipotético, creencia de Sean Carroll, invento de Sean Carroll, imaginación de Sean Carroll, ese universo hipotético no sería posible que fuera el nuestro, porque el nuestro sí tiene sucesos en el pasado y en el futuro y tiene sucesos finitos. No puede existir un universo eterno en estos aspectos. Y solamente el modelo de Sean Carroll, que sería una creencia y que, bueno, pues se podría refutar en el campo de la religión, porque sería básicamente una creencia religiosa, tal cosa como un universo madre, un metaverso, un universo un universo supremo o algo así, sería una cuestión ya tema teológico que podríamos debatir con mucho gusto, como he debatido con personas del Islam, del judaísmo, del mitraísmo, etcétera. Muy bien, adelante con tu participación. Ok, por lo que veo haces mucho énfasis a la idea de que el universo eterno hacia el pasado no es compatible con la idea de un Big Bang o de alguna forma que es un universo que no podría existir porque al punto de hoy se habría acabado la entropía o estaríamos en el llamado Big Freeze donde toda la energía del universo estaría dispersa, pero esto no son ideas realmente incompatibles. Si tú eres capaz de comprender la entropía y de cómo el universo dentro de eones va a estar convertido en una lona dispersa de protones y átomos congelados donde no va a poder surgir ninguna forma de vida, ninguna forma inteligente, y sabemos que eso va a durar eternamente, realmente en métodos prácticos es una eternidad lo que va a durar esa época, la época congelada del universo. ¿Y por qué es tan difícil comprender esa misma eternidad hacia futuro, pero hacia el pasado? No es incompatible por el hecho de que sabemos que el universo surge de un estado extremadamente comprimido de materia y energía, que es la singularidad cósmica. Ok, incluso si antes de esta singularidad cósmica hubiese habido un Big Crunch, un universo previo, hay una eternidad previa. Incluso si existe, hablamos de una eternidad previa, no en términos de espacio-tiempo, porque sabemos que el espacio-tiempo se genera en el Big Bang, pero a métodos prácticos, la existencia de esa singularidad es eterna hacia el pasado. Y por más que nuestras mentes de seres humanos no lo puedan entender, porque es un concepto muy abstracto, un concepto que no está en nuestra experiencia cotidiana, no vemos en la vida cotidiana algo que es y siempre fue, es un concepto real. Así no lo entendamos porque la intuición no nos lo permite, es un concepto que existe y es real, ¿ok? Eso para empezar. Bueno, verás, también quería hacer un énfasis en que vas a notar que yo no menciono mucho a físicos ni a personajes históricos, no por desconocimiento de ellos ni por desacreditarlos, sino porque me parece una falacia mencionar a alguien como para darle más credibilidad a un argumento y me parece que es algo que haces mucho. La verdad no entiendo por qué, creo que eso ni demuestra mayor cultura ni demuestra mayor fortaleza a un argumento, simplemente es una falacia como tal. Bueno, creo que aún me queda como un minuto. No sé si estoy en lo correcto. Anoté aquí sobre... bueno, tú dijiste algo
de que los modelos que yo menciono no son empíricos, no son comprobables, pero ¿existe algún modelo empírico comprobable sobre algo, sobre Dios incluso? No lo hay, o sea, modelos empíricos no hay, eso es un hecho. Sin embargo, eso no quiere decir que la idea de Dios sea más razonable. E incluso dentro de la filosofía, que es uno de los aspectos más abstractos y menos empíricos del pensamiento humano, se puede llegar a la conclusión de que Dios es, si no una opción, como piensan los agnósticos, una idea absurda, como lo puse antes, dentro del mismo campo que un estornudo cósmico de un unicornio rosa, porque es una idea que solo se sustenta por el hecho de no poder ser comprobada como falsa ni como real. Prosigue. Ok, gracias. Muy bien, vamos a poner mi tiempo y vamos a hablar acerca de algunos puntos. Primero, no se trata de una falacia de autoridad, simplemente cuando se menciona a un personaje histórico del campo de la ciencia, no es porque yo diga falacia de autoridad, sería que yo dijera esto es verdad porque lo dijo tal persona. No, simplemente estoy demostrando que no es algo que a mí se me ocurrió ahorita hace 5 minutos. Es algo que ya se tiene décadas estudiando, que la comunidad científica aprueba y que la comunidad científica ha analizado hace mucho tiempo. Insiste con lo de la eternidad hacia el pasado, la cual, como te digo, por cuestiones matemáticas, científicas, filosóficas, lógicas y racionales, esto es imposible. Respecto a la entropía, bueno, yo entiendo la entropía tanto como la entienden científicos de la talla de Alexander Vilenkin. Precisamente Alexander Vilenkin es uno de los primeros promotores sobre la existencia del multiverso. Sin embargo, él mismo acepta y él mismo admite que la entropía sería un problema para un multiverso eterno y para un universo eterno. Y casualmente los científicos hace un siglo pensaban precisamente eso, que el universo era eterno. ¿Por qué? Basados en la primera ley de la termodinámica, la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Sin embargo, esto fue totalmente refutado al momento de llegar a la singularidad, al momento de los cálculos matemáticos y las observaciones que sí se han comprobado, porque tú dices que hay modelos que ningún modelo se puede comprobar, de hecho sí, hay modelos que sí se han comprobado empíricamente. Tenemos el modelo de Hawking-Penrose que nos habla de la singularidad y nos predice cuestiones que vamos a observar en los agujeros negros, que son un tipo de singularidad, lo cual confirma la teoría de Hawking, que dice que el espacio y el tiempo surgieron con el Big Bang, además de que, bueno, obviamente la energía y la materia también fueron creadas en ese momento, junto con el espacio y con el tiempo. También tenemos el modelo relativista de Einstein, que también está demostrado científicamente, ¿sí? No es un mero modelo inventado, imaginación, sino que se ha comprobado empíricamente por medio del experimento de los relojes atómicos, subiendo un reloj a un avión a gran velocidad, sobrevolando el planeta y esa variación en los cronómetros de ambos relojes nos confirma que efectivamente el tiempo y el espacio son algo que no entendemos muy bien, pero que existe y que surgió precisamente con el Big Bang. ¿Vale? Esto básicamente que el universo, el tiempo, el espacio se hayan creado con el Big Bang, nos remonta a lo que dice la Biblia miles de años antes y que realmente no tenían ellos forma de saberlo. Cuando dice, en el principio, tiempo, Dios creó los cielos, espacio y la tierra, materia. Básicamente estamos hablando de esto. Y es la explicación más plausible, más racional, más lógica que podemos entender. De hecho, es la más evidente. Por miles de años nadie absolutamente se atrevió a negar la evidencia, que esto es algo evidente, ¿no? Nadie se atrevió a negar eso, hasta que llegaron, bueno, básicamente la época de adolescencia humana, cuando pues básicamente los humanos en su rebeldía contra Dios dicen, bueno, tenemos que encontrar otra forma de explicar esto, a pesar de que nuestros conocimientos actuales no nos permitan explicar esto. Es una época de rebeldía y básicamente el ateísmo es eso,
una ideología de rebeldía que nos dice, bueno, no vamos a creer en Dios porque podemos inventarnos cualquier cosa, aunque no tengamos ninguna demostración científica. Y me da gusto que admitas que todo lo que has dicho, pues realmente no tiene ninguna demostración empírica. Yo, a diferencia tuya, yo sí lo que dije acerca del modelo de Hawking-Penrose, así como el modelo relativista de Einstein, sí tienen una demostración empírica, lo podemos comprobar, lo podemos constatar. La entropía también la tiene. También tenemos experimentos que demuestran que la entropía funciona y se aplica en cualquier sistema aislado. De manera que si nuestro universo es un sistema aislado, perfectamente está demostrado que sería una sopa inerte de partículas. Y bueno, adelante, y si quieres ya tu última participación, igual ya nada más después un minutito para cerrar y ya lo dejamos ahí porque ya tenemos un buen ratito ahí. Adelante. Bueno, cuando hablamos de los modelos no empíricos, estamos hablando obviamente dentro del contexto de la conversación. Tú lo que estás haciendo es cambiando el contexto, que es el origen del universo, para proponer otros modelos empíricos que sí son comprobables, pero que no tienen nada que ver con lo que estamos hablando. Así que eso me parece absurdo y me parece bajo de parte tuya, porque lo que estás haciendo es cambiando lo que yo dije para tratar de hacerlo ver como una mentira. Y tú mismo dijiste antes que no hay procesos empíricos para demostrar el origen del universo. Y de hecho, eso es lo mismo que yo estaba refutando. Estamos hablando del origen del universo, no de cosas que son perfectamente demostrables, como la constante cosmológica, como la relatividad de la que hablabas, que por cierto poco tiene que ver con el origen del universo, y como la entropía, ¿ok? Vamos a hablar ahora de un punto que tocaste un par de turnos atrás, que es sobre el hecho de que cambiar la geometría del universo no modifica las variables y las constantes. Eso es mentira. De hecho, si el universo fuera con curvo, con una curvatura intrínseca o no, eso cambiaría la constante cosmológica, que es una de las constantes más importantes del universo. Así que, bueno, ahí también fallaste y me parece que necesitas informarte mejor. Luego, eh, vamos a ver, aquí lo tengo anotado. Bueno, tú hablaste de la ley de la termodinámica, pero mencionaste lo de que la materia no se crea ni se destruye. Eso más bien no es la ley como tal. La ley de la termodinámica es más bien un principio matemático. Y cuando hablamos del hecho de que la materia no se crea ni se destruye, estamos hablando del principio de conservación de la materia y la energía, que no es lo mismo, no es lo mismo una cosa que la otra. Así que una vez más demuestras que no tienes muy claro el conocimiento científico y que, bueno, eso deja en duda también las demás cosas que has dicho. Luego, em, bueno, lo de que el universo es eterno al pasado, eso es perfectamente probable. No sé por qué insistes en nombrar a científicos y teorías que sacas de contexto y utilizas términos no científicos que ni siquiera entiendes para postularlos como si fueran científicos. El universo perfectamente y no hay nada que compruebe lo contrario, ni ningún científico que ha demostrado que sea imposible, como tú bien afirmas expresamente y lo pueden escuchar. Él afirma que es imposible que el universo sea eterno, lo cual es totalmente falso. El universo perfectamente puede ser eterno hacia futuro y hacia pasado. De hecho, es absurdo decir que puede ser eterno hacia futuro, pero no a pasado. Sería como afirmar los números positivos infinitos, pero denegar los negativos infinitos, cuando realmente son dos variantes de la misma cosa. Y realmente por más personas que menciones y teorías que menciones que no vienen al caso, yo creo que lo que estás debatiendo es algo irrefutable, el hecho de que sea una posibilidad que el universo sea infinito y con lo cual no haga falta la existencia de Dios. Me hubiera gustado debatir muchos más temas, un poco más filosóficos, tal vez como el hecho de que y por qué hace falta modificar el concepto de Dios que proviene de la religión judeocristiana para poder adaptarlo a la ciencia. Me parece que eso es un poco como saltarse un poco por encima de la ciencia y tratar de nombrarle Dios a cualquier cosa
cuando realmente eso no tiene sentido. Dios debería ser un concepto inamovible, con características inamovibles, porque si no, pues podemos nombrarle Dios a absolutamente cualquier cosa y eso no sería razonable, sería simple necedad. Y me parece que, bueno, muchas cosas más que me hubiera gustado tocar, pero ya que no tienes tiempo, lo dejamos para otro día, pero realmente me parece que hemos expuesto bastantes puntos que al final de cuentas en un debate es el público o los terceros los que tienen que inclinarse por un lado o por el otro y que podemos dejarlo así, ya que me parece que no se trata de un ganador o un perdedor, sino de exponer ideas cada uno y ver qué dice el público, qué opina el público. En fin, continúa. Gracias. Muy bien, ya nada más para conclusión unos segunditos, pues te voy a dejar el audio aquí en el grupo de Telegram para que lo puedas escuchar, analizar, puedas investigar sobre las teorías que te estoy mencionando y veas por qué sí tienen pues, injerencia en lo que estamos hablando y que bueno, pues parece que no sabes muy bien sobre esas teorías y tampoco sobre los autores. También parece que tienes problemas con el término de Dios judío-cristiano porque no es que se haya modificado una sola coma de la Biblia, no es que se haya modificado un solo precepto de lo que es Dios, seguimos exactamente en lo mismo que hace 2000 años y que hace más tiempo con el Antiguo Testamento. Realmente esa parte es ahí, ¿no? Te agradezco que hayas aceptado el debate, espero que te vayas con la impresión un poco mejor sobre los creyentes, que no somos una bola de ignorantes, que no sabemos de ciencia, que no sabemos absolutamente de lógica y absolutamente de matemáticas o de nada, y que simplemente creemos por fe ciega. Esto es completamente incompatible, porque dice la Biblia, amarás a Dios con toda tu mente, con todo tu corazón y con todo tu espíritu. La mente es algo importante y valioso y es el primer precepto para alabar a Dios, es hacerlo conscientemente. Te dejo unos segundos para que puedas despedirte y con eso terminamos la charla. Pues nada, decir que me parece que ahí tienes un poco un mal concepto sobre mí, porque yo realmente no tengo ese concepto sobre los creyentes. De hecho, he tenido la oportunidad de platicar con muchos que tienen un conocimiento bastante amplio y de hecho incluso admito que tienes un conocimiento razonable sobre la física. Sin embargo, ya si nos ponemos a debatir en términos mucho más profundos, desde luego que no daría para tiempo ni para nada. Entonces, eh, ahí solo quiero aclarar que no quiero quedar como uno de esos ateos que son necios y creen que todos los que piensan diferente son tontos, porque no es cierto en absoluto. Simplemente yo debato con mis principios científicos que conozco bien. Y pues nada, decir que, como ya te indiqué antes, yo también tengo un canal de YouTube bastante más influente y un canal de Spotify con bastantes decenas de miles de espectadores, así que espero ver el debate subido a tu canal. Ojalá que no editado ni modificado de ninguna forma, porque si no, pues me voy a ver en la obligación de subirlo completo a mis canales que son mucho más influyentes y pues despedirme. Eso sería todo. Bueno, pues muchísimas gracias a todos por escuchar. Yo soy Fercho y esto no es Destruyendo el Ateísmo. Hasta luego.